gracias. Quiero agradecer al doctor Cabrera por la invitación a participar en esta reunión. Ya estuve hace un par de días con el grupo más pequeño, los más expertos en litio, o los que se reúnen desde hace muchos años. Y lo que hice en esa charla fue juntar toda la data, no toda la data, pero data importante en la cual el litio parecía involucrado, pero lo puse en el contexto de la célula y lo puse particularmente en el contexto de unas vías de señalización, particularmente la vía WINT, en la que nosotros hemos trabajado por casi 20 años. Queriendo decir con eso de que el approach hacia la comprensión de lo que es el litio ha sido bastante errática. Cada uno ha hecho cosas con litio, ha obtenido resultados, pero no logran de alguna manera englobarlos o hacerlos tener sentido desde el punto de vista conceptual en alguna línea de pensamiento. ¿Okay? Hoy día, como esto es más abierto, volví al caos, pero en el contexto de la enfermedad de Alzheimer. De manera que voy a destacar en qué el litio se relaciona con la enfermedad de Alzheimer, fundamentalmente en experimentos en células en cultivo y con modelos animales de la enfermedad de Alzheimer, y mostrándoles luego algunos, yo diría, estudios que se han realizado, que son bastante incipientes, que han sido también mencionados previamente. Ok. Bueno, esta diapositiva donde yo muestro una sinapsis tiene por objeto decirles que realmente lo que me interesa a mí en el sistema nervioso es la sinapsis, los sitios de encuentro. Y yo creo que a todos ustedes probablemente también les interesa la sinapsis porque es el sitio donde pasan las cosas, donde uno tiene comunicación y donde pierde la comunicación. ¿Cuál es el origen del litio? Bueno, ya se mencionó que fue el tercer elemento que aparecía en el universo, pero en el siglo V, Celius Aureliano ya había recomendado la utilización de aguas alcalinas ricas en litio para pacientes con enfermedades mentales. Esto está básicamente tomado del libro del profesor Silva, Hernán Silva, que tiene uno sobre litio y psiquiatría que probablemente ustedes deben conocer. Pero realmente los baños que utilizaban los romanos tenían que ver también con este tipo de cosas. Bueno, Mo Chu fue efectivamente el hombre que localizó el interés en el litio en la buena senda y tiene papers muy notables que no quiero seguir enfatizando en esto, pero yo creo que uno de los problemas que ha tenido el litio y la comprensión del litio es que los primeros estudios de Chu mostraron efectos positivos en clínica y con eso todo el mundo se quedó tranquilo. Luego vino el formato de aprender y comprender los mecanismos de acción y ya del litio, ¿para qué íbamos a estar estudiando nada cuando ya sabíamos que funcionaba? Al menos en algún tipo de paciente. ¿Ya? Yo creo que ese fue el grave problema del litio. Vamos al Alzheimer. El Alzheimer presenta dos alteraciones neuropatológicas muy precisas y muy claras. Una es la presencia de las placas seniles. Esto es un anticuerpo dirigido contra un péptido que se llama el péptido beta-amiloide que tiñe estas placas seniles, que están por fuera de las neuronas y por fuera de las células gliales. Y la otra lesión es la llamada ovillos neurofibrilares, la cual se localiza justamente en el interior de las neuronas y convirtiendo a muchas de estas neuronas en verdaderos rockets. Por eso los neuropatólogos dicen, tengo un cerebro lleno de rockets, y se refieren a esto. De manera que hay una acumulación de material extracelular y una intracelular. Veámoslos en un poquitito más de detalle en qué consisten estas lesiones, porque de ahí vamos a saltar a entender dónde el litio podría estar ejerciendo su efecto. Bueno, al interior de las neuronas existen carreteras, tal como las carreteras que existen en nuestro país, ¿no es cierto?, que van uniendo distintas regiones, y estas carreteras en la neurona
se llaman microtúbulos, y en general en las células se llaman microtúbulos, que son estructuras muy precisas, las cuales están formadas por esta proteína que se llama tubulina, y por fuera por proteínas asociadas a los microtúbulos, que básicamente estabilizan la estructura del microtúbulo. Esta proteína, en particular la que está en azul aquí, corresponde a una proteína asociada a microtúbulo que se llama la proteína tau. Tiene una desgracia esta proteína que es muy promiscua desde el punto de vista de las fosforilaciones, tiene más de 42 sitios potenciales de fosforilaciones, de manera que quinasa que pasa al lado de la tau le pega un fosfato. A pesar de eso que yo digo que aplica a muchas quinasas que pueden fosforilar la proteína tau, hay solo 2 quinasas y principalmente una de ellas que está continuamente asociada a lo que yo les voy a mostrar enseguida, que son los ovillos. Cuando las quinasas entonces van a fosforilar la tau comienza a agregarse, y esto es lo que se llama la hiperfosforilación de la tau, lo que empieza a formar los ovillos. Y ustedes tienen aquí ovillos formados por la proteína tau, pero fíjense ustedes que cuando la tau sale, el microtúbulo se pierde y la tubulina se desarma. De manera que antes de que estén acumulados los ovillos en la neurona, ya las carreteras no funcionan y la función neuronal se empieza a perder. ¿Ok? Debería yo decirle que en estas lesiones llamadas pre-ovillos se encuentra asociada a una proteína que se llama la GSK3 beta, que es una proteína que está asociada con la vía Wnt, que yo hablé largo hace un par de días, no voy a volver a eso, pero también la GSK3 beta tiene que ver con el metabolismo de la insulina, con la señalización de la insulina. Bien, lo que el litio hace es inhibir a una enzima que se llama GSK3 beta, que es la quinasa que es la más importante en la fosforilación de la proteína tau. Así que lo que el litio va a hacer es evitar que la tau se fosforile y por lo tanto la tau se va a mantener en esta situación, de manera que el litio va a tratar de estabilizar los microtúbulos y mantener las carreteras funcionando. ¿Ya? Y eso está muy establecido, se sabe hace más de 15 años y sin embargo, digamos, está en el contexto de la enfermedad de Alzheimer, así que nadie habla de eso. El otro elemento importante son las placas seniles. ¿Qué es lo que son las placas seniles? Nada más que la acumulación de este péptido que está aquí en amarillo o verde, no sé cómo lo ven ustedes, proveniente de una proteína precursora grande que se llama el APP, y el péptido este se procesa tal como se forma la insulina, que va siendo cortada por proteasa, y ustedes ven aquí que esto se corta por estas enzimas, ya les voy a decir cuáles son estas enzimas. Y una vez que el péptido se corta, tiene un extremo carboxilo que es muy hidrofóbico y tiende a agregarse y se pega y forma lo que es el core de la placa. Eventualmente aparecen neuritas que se acercan, que comienzan a también sufrir la fosforilación de la proteína tau, entonces se forma un halo alrededor de esta placa. Esa sería la placa típica. Bueno, las enzimas que participan en este fenómeno son 2. Una es la gamma secretasa que corta en la membrana y la otra es la beta secretasa que corta en el amino de este péptido. Esta se llama beta secretasa. ¿Qué hace el litio? Y también lo hace la vía Wnt. El litio genera una reacción en cadena por el cual inhibe a la GSK3 beta y luego va a evitar la producción de esta enzima, de la beta secretasa. Y eso se ve en un experimento corto aquí, en la cual uno ha expresado proteínas que son activadas cuando el litio está funcionando y está inhibida la GSK3 beta, aumenta la beta-catenina y en esas condiciones la proteína base disminuye. Mientras que la proteína llamada presenilina, que tiene que ver con la gamma secretasa que está en la membrana, no le pasa nada. Así que el litio reprime la transcripción de la beta secretasa y al no estar presente la enzima que va a cortar justo el péptido amiloide,
no va a haber ladrillo para formar placas seniles y por lo tanto no va a haber Alzheimer. Tan simple como eso. Esos son los dos puntos más importantes. Y el mono de eso, el cartoon de eso sería el siguiente. En condiciones normales, en presencia de litio, la enzima GSK3-beta va a estar inhibida, por lo tanto la tau va a estar normal para hacer su función, manteniendo las carreteras. Va a estar también la GSK3-beta, que es una quinasa, no va a ser capaz de fosforilar a la beta-catenina. La beta-catenina es una proteína mensajera que está en el citoplasma, que va al núcleo y le dice al núcleo, le dice particularmente a lo que se llaman genes blancos de la vía Wnt, genes blancos de la base no permitan que se transcriba la base. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el Alzheimer? En el Alzheimer la GSK3-beta está activa, hay varias formas de por qué se activa la GSK3-beta. En esas condiciones la GSK3-beta va a fosforilar a la tau, se van a formar los ovillos, se van a perder las carreteras, la beta-catenina, la GSK3-beta activa va a fosforilar la beta-catenina y le va a destruir y por lo tanto no va a haber posibilidades de que esta proteína entre al núcleo y bloquee la transcripción de la base. La base, que es la secretasa inicial, se va a la membrana, produce el corte del APP y vamos a tener formación del péptido amiloide y formación de la placa. ¿Ok? De manera que ese es tan simple como esto lo que ocurre con el caso del Alzheimer. Y obviamente que si contraponemos a esto litio, vamos a bloquear este fenómeno. O sea, y eso es, todos estos estudios no han sido dirigidos en mi laboratorio porque hemos estado interesados en el Wnt. Litio lo hemos usado como un control de los estudios que estamos haciendo. De manera que aparecieron absolutamente claros. Junto a esto, otra de las cosas que hace el péptido beta amiloide en células en cultivo y también en animales es generar un fenómeno que se llama apoptosis, por las cuales las neuronas se rompen, ¿ya? Y cuando uno tiene el péptido amiloide en células controles, básicamente se produce rotura del núcleo y aquí se ven neuronas que se están muriendo. Cuando uno tiene una presencia de un factor que se llama el efecto Wnt, esto se elimina de manera importante. Así que el Alzheimer de alguna manera desencadena fenómenos de apoptosis. ¿Qué tendría que hacer el litio para que nos sirviera en atacar este fenómeno? Bueno, el litio podría tener que ver con transcribir algunas moléculas interesantes. Bueno, resulta que se sabe que entre las proteínas que la beta-catenina cuando va al núcleo inicia su transcripción, hay varias proteínas como la ciclina, pero también está BDNF, que es uno de los marcadores claros de los efectos del litio que se puede detectar en la periferia, en sangre también, en el sistema nervioso. Pero además de eso, el BCL2, que es una proteína antiapoptótica, se induce por el litio, que es lo mismo que ocurre con la proteína Wnt. Y esto, nadie había establecido que BCL2 era un gen blanco de la vía Wnt, siendo que Manji en el NIH lo había demostrado hace 15, 30 años, pero no relacionada de nuevo con el hecho de que estaba asociado con la vía Wnt. De manera que aquí tenemos que tanto el BDNF aparece en el contexto de Wnt y BCL2 también aparece en el contexto de Wnt, pero es litio el que está haciendo la pega. Esto lo publicamos en el año 2004. No solo contentos con una proteína que tiene que ver con evitar la muerte neuronal, también se detectaron otras proteínas que tienen que ver con la función y particularmente con la memoria. Una proteína importante en la memoria es una proteína que se llama CAM quinasa 4, que es una proteína que está en el núcleo y que tiene que ver con la activación de otra proteína que se llama la proteína CREB, y eso tiene que ver con la memoria. Bueno, otra de estas proteínas blancas de la vía Wnt, que tiene 3 sitios específicos, es la CAM quinasa 4, y ustedes pueden ver lo que pasa aquí, ya sea esto funciona con cloruro de litio o con carbonato, da lo mismo. Uno agrega el cloruro de litio y se activa la transcripción de este gen. Se activa específicamente, por lo tanto, la transcripción de la CAM quinasa 4 con litio, lo mismo que está aumentada la catenina. Hay también un control positivo de que la ciclina de 1 también está aumentada.
Uno esto lo puede ver directamente en las células. Esta es la situación control. La CAM quinasa 4 casi no se detecta en ausencia de litio, pero cuando uno pone el litio aumenta mucho la beta-catenina y también aparece la CAM quinasa 4 en el núcleo. Ahora, este es un paper publicado por mi laboratorio en el año 2009, pero el rol de la CAM quinasa 4 había sido descrito el año 2001 por Susumu Tonegawa, que como ustedes saben premio Nobel por la estructura de la inmunoglobulina y además es profesor en el MIT, tiene un laboratorio dedicado a la memoria. Y él establece que la CAM quinasa 4, al inducir a CREP, tiene que ver con la consolidación de la memoria de largo plazo. De manera que aquí estamos viendo que litio es capaz de inducir esta proteína y por lo tanto va a estimular este mecanismo que tiene que ver con la fosforilación de CREP, y CREP es un factor de transcripción que en el núcleo va a activar la sobrevida y los fenómenos de antiapoptosis, por un camino adicional al que yo ya les había mencionado. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta algo que el doctor Hayek hace un rato mencionó, que el litio protege casi cualquier cosa que le pase a la neurona y sobre todo si uno la mira in toto. Estos son neuronas de hipocampo, en las cuales se han teñido con neurofilamento, con sinapsina 1, una proteína de las vesículas sinápticas. Esta es la situación control. Cuando uno agrega el péptido beta, se pierden las neuritas en general, pero si uno hace los experimentos en presencia de litio, se mantienen las neuronas en su estructura y su integridad. Esto no solo pasa con las neuronas, pasa también con el hipocampo completo. Y este es un estudio hecho en el laboratorio hace muchos años, en la cual todavía no usamos animales transgénicos en ese tiempo, pero inyectamos directamente placas de amiloide directamente en el hipocampo. Ese es el control de eso. Esta es la estructura, estos son cortes histológicos con azul de toloidina de hipocampo, control, hipocampo con litio, con fibras de amiloide. Vean ustedes cómo se produce una muerte neuronal dramática en estas regiones, y cuando uno repite este experimento, pero en presencia de litio, como si lloviera. Hay una protección casi completa de zonas importantes del hipocampo. Así que no es raro, como decía el doctor Hayek, que individuos que han sido maltratados, entre comillas, ya sea por el problema bipolar o por alguna otra alteración de la función cerebral, vaya a tener una muerte neuronal y que el litio proteja. Eso es muy, muy evidente. Bien, luego aparecieron los ratones transgénicos, y este fue el primer ratón transgénico que nosotros estudiamos. Este es un ratón que es normal hasta los 5 o 6 meses y luego comienza a perder la memoria. Y comienza a perder la memoria en particular porque este es un mutante del APP, particularmente en 2 aminoácidos por delante del péptido amiloide, que es la que se llama el APP Swedish, más una deleción del exón 9 de la preselinina, que es una de las proteínas que forma parte de la gamma secretasa, que es la enzima que cortaba el APP en la membrana. Les dije, a los 5 o 6 meses empieza a perder la memoria, y cuando uno va a mirar el cerebro se encuentra que está lleno de placas seniles. Esto está marcado con tioflavina y aquí está marcado con anticuerpos anti el péptido amiloide. Entonces, en estos animales dijimos, aquí tenemos el animal perfecto para ensayar si el litio sirve o no sirve para la conducta y para ver cómo está la estructura de estos elementos. Entonces usamos esto está hecho con una rata, pero estos experimentos corresponden a ratones. Usamos lo que se llama el Morris Water Maze, o es el laberinto del agua de Morris, en el cual uno tira el animal en una piscina y hay una región en donde hay una plataforma escondida que está teñida, está pintada al mismo color de la piscina, no como la ven ustedes, que aquí la ven negrita. Y entonces, después de un periodo de entrenamiento, hay ciertos elementos en el espacio. Este es un aprendizaje espacial. El animal va a encontrar la plataforma, va a llegar ahí y va a decir, aquí hay luz, me quedo aquí. Y este sería el momento en que básicamente aprendió a llegar a la plataforma. Entonces, lo que hace, este es un experimento, ese es el Morris Water Maze simple, pero lo que uno hace es, una vez que le enseñó eso, va cambiando el lugar donde pone la plataforma, entonces hace 4 experimentos distintos, para ver si efectivamente tiene una flexibilidad en la memoria y logra encontrar la plataforma. Y los resultados son los siguientes.
Los controles, normalmente en 5 trials, después que uno los tira por 20 segundos a la plataforma, encuentran la plataforma en los distintos lugares, 1 a 4. Este es el control, en rojo. Este es el animal transgénico que tiene placas seniles en el cerebro y que ha perdido la memoria. Se demora entre 10 a 12 veces que uno tiene que hacer el experimento para que llegue a encontrar la plataforma. Estos animales transgénicos ahora, tratados con litio, vean ustedes, llegan a los niveles del control de manera muy rápida. Cuando analizamos las placas seniles per se, no encontramos diferencia. Pero además de las placas seniles existen lo que se llaman los oligómeros de beta, que son agregados solubles que uno los puede separar por electroforesis, y los resultados son los que yo les muestro aquí. Esta es la situación control y esto es con litio. Hay una disminución bastante dramática. Hasta ahora yo no les he mencionado qué concentración de litio he estado usando. Siempre la concentración que hemos estado usando es una concentración entre 10 a 100 veces más baja que la que se usa en clínica para tratar bipolar. De manera que hay una diferencia fundamental en la toxicidad que uno va a esperar tener de un tratamiento del Alzheimer respecto a una cosa con bipolar. Ahora, hay que hacer los estudios clínicos, en fin, pero esos son los datos que nosotros tenemos. Y bueno, les voy a recordar ahora rápidamente, este fue el primer paper del grupo de Sao Paulo, en que Paula Núñez aparecía de autor en el grupo de Gataz y Forlenza. Después la Paula parece que se peleó con ellos y tiene su laboratorio independiente. Y lo que muestra este trabajo, comparan básicamente tratamientos de individuos bipolares con flufenacina y con litio, y el resultado son pocos pacientes, pero lo que sugiere es lo siguiente. Dice, en 3 de estos pacientes se diagnosticó Alzheimer después de un periodo largo de tiempo. A ver cómo es la cosa. En 3 pacientes, 5% tratados en litio, y en 16 de los otros pacientes que estaban siendo tratados con un antidepresivo normal, apareció Alzheimer. Por lo tanto, tal como se mencionaba, el tratamiento con litio lo que hace es bajar al nivel normal de pacientes sin Alzheimer. Fue muy, muy interesante, se repitió en varias partes, lo repitieron en Japón, lo repitieron en Holanda y no encontraron cosas parecidas, pero eso no significa nada. Luego, otro grupo en Austria hizo el estudio que es muy interesante, en que evaluaron 25 zonas de Austria y niveles de litio en el agua potable versus suicidio, y después esto lo extendieron también a demencia, pero es muy interesante el resultado porque muestra una muy fuerte evidencia de que las regiones ricas o con niveles altos de litio tenían mucho menos suicidio y también mucho menos demencia. Es una cosa general, ambiental casi, y el resultado es clarísimo. Ese mismo resultado después trataron de repetirlo en Dinamarca y los resultados no fueron tan claros. Pero en fin, quedémonos con el austriaco por ahora. Bueno, y este es otro grupo, el mismo grupo de los brasileros Forlenza y Gataz, sin Núñez. ¿Se fijan que no está Núñez aquí? Y lo que hicieron aquí es estudiaron pacientes que tienen lo que llaman mild cognitive impairment y vieron si había o no había diferencia, y ellos encontraron que el litio era capaz de disminuir la concentración de tau en el líquido cefalorraquídeo y tenía una mejor performance cognitiva, sugiriendo que efectivamente el litio podía servir en pacientes con mild cognitive impairment o pacientes con Alzheimer incipiente, porque no es lo mismo alguien que está partiendo a alguien que tiene 20 años de la enfermedad. Y bueno, está el paper de Núñez, y mencioné a la Paula Núñez porque ella ahora hizo un trabajo que se ha mencionado también aquí, en que usó microdosis de litio y tiene muy buenos resultados con mejoras en los aspectos cognitivos. Lo que creo que hay que hacer es ponerse serio y hacer estudios clínicos del nivel normal, como el que están haciendo ahora el doctor Cabrera con Paul y otros grupos que están interesados en esto,
En Chile hay mucha plata, hay mucho interés por litio, pero si no hay plata en Chile, vamos a buscarla en Bolivia, porque ahí tienen mejor litio incluso que el nuestro. Va a depender qué pasa el 1 de octubre, como ustedes saben. Y creo que eso es todo para... Sí.